Hace aproximadamente, puede ser que esté equivocado, pero hace aproximadamente 12 años fue mi primer contacto con esta iglesia, que cada vez se vuelve más amada y más preciosa para mí y para muchos, un camino nuevo. Estaba en una conferencia y el compañero de habitación que me asignaron era un hombre llamado Steve Henning. Yo no sabía de quién era él, pero conversamos y nos conocimos y él me contó de la obra que estaba haciendo acá en Costa Rica. No sé si estoy equivocado, pero fue hace más o menos 12 años. Eso fue en New Jersey. Esta fue la primera vez que yo oí hablar de la Iglesia de los Lagos. Y desde entonces ocasionalmente pues oraba por esta iglesia y por el hermano Henning cuando escuché que estaba enfermo y luego falleció. Pero Dios usó a ese hombre para dejar la semilla de lo que hoy se ve aquí, ¿no es cierto? Este es el fruto de aquello que quedó sembrado allí. Posteriormente me encontré a un hermano también muy amado que llegué a amar mucho y resultó que era de esta iglesia, nuestro hermano Olger Picado. Lo conocí y este fue mi segundo contacto con esta iglesia. Después me encontré a otro hermano también muy amado que se llama Eric Rosales. Me encontré en New Jersey en una conferencia y ese fue mi tercer contacto con esta iglesia. Así que vino por dosis mi contacto con ustedes, hermanos. Después conocí al pastor Alexander también y por varios años hemos convivido y posteriormente así hemos ido conociendo más de ustedes y orando por ustedes y agradezco que ustedes oren por nosotros también. Al pastor Eduardo estaba evadiéndoseme porque nos encontramos en Guatemala y yo lo vi a lo lejos. Estaba predicando en la conferencia cuando lo vi a lo lejos y cuando pregunté por él se había ido. Y luego hace creo que 3 semanas, algo así, ¿no? Llegó a Miami y yo no estaba en Miami, en la iglesia. Pero aquí nos encontramos. Así que de esa manera, hermanos, como el Señor ha llegado a hacerme conocer que esta obra maravillosa de Dios ha comenzado de la manera que comenzó y ha continuado y sigue creciendo y seguirá creciendo. Y ese es nuestro anhelo y nuestra oración. Les amamos y estaremos orando por ustedes como lo hemos hecho hace mucho tiempo. Y yo sé que ustedes oran por nosotros y lo agradecemos, hermano. Así que les saludo en nombre de nuestra iglesia en Miami. Algunos hermanos preciosos nos han visitado allá también, hemos podido convivir. Espero con el tiempo irlos conociendo más. Muy bien, voy a invitarles para que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis. Vamos a ir al capítulo número 15. Y esta mañana quiero invitarles a que nos concentremos en un hombre y particularmente en un aspecto de la vida de este hombre que es muy relevante para nosotros. El hombre es Abraham, vamos a hablar de Abraham, pero específicamente vamos a hablar de la fe de Abraham y los efectos de la fe en la vida de Abraham. Para eso vamos a leer el capítulo 15 y después del capítulo 15 vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 4 y después vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 3. En el capítulo 15 encontramos el relato de cómo la Biblia registra la fe de Abraham, de cómo la Biblia registra que Abraham era un hombre de fe. Y luego en el libro de Romanos, que lo vamos a leer también, encontramos cómo el apóstol Pablo interpreta y explica ese acontecimiento del que se nos habla en Génesis 15. Y posteriormente en el libro de Gálatas, Pablo nos amplifica más las implicaciones de ese evento y de esa fe que Abraham manifestó. Vamos a leer entonces Génesis capítulo 15. Dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham:
Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Noten en este pasaje, queridos hermanos, que Abraham está ansioso. Él hace varias preguntas ansiosas. En el verso número 2, Abraham pregunta, ¿qué me darás? Siendo que ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Él está preocupado. Y le dice al Señor, Señor, no tengo hijo, no tengo heredero. Mi fortuna le va a quedar a un mayordomo. ¿Qué me vas a dar? Ahora, Dios le había prometido un hijo a Abraham. Pero Abraham está aquí manifestando cierta incredulidad, ¿no les parece a ustedes? Por lo menos ansiedad. Es más, en el verso 3, Abraham continúa diciéndole al Señor, mira que no me has dado prole. He aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Entonces, Dios le ratifica a Abraham lo que ya le había anunciado anteriormente. Porque Dios es muy bueno, Dios sabe que nosotros recibimos sus promesas, las creemos y después dejamos de creerlas, o por lo menos flaqueamos en nuestra fe. Pero el Señor le ratifica y le dice, no te va a heredar este esclavo, sino que tú tendrás un hijo. O sea, un hijo tuyo será el que te heredará. Lo llevó afuera, le hizo mirar las estrellas y le dijo, así será tu descendencia. Y dice el verso 3, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esa es la primera vez, hermano, que esa frase es expresada. Vamos ahora al libro de Romanos, por favor, capítulo 4. Romanos capítulo 4. Leemos el verso 1 en adelante. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí, noten ustedes que aquí está haciendo referencia Pablo al evento que acabamos de leer en Génesis 15. Verso 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y hermanos, cuando el versículo 5 dice, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Ahora, aquel que justifica al impío es Dios. Y el impío en este caso, ¿quién era? Abraham. Y todos los que creen, hermano. O sea, todos los seres humanos. Y Dios justifica al impío por la fe. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Está usando la misma frase que se expresó acerca de Abraham y está aplicándola a todos los impíos que creen. Luego en el verso 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y nos recuerda el caso de David, como también él fue perdonado por la fe sin obras. Verso número 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente de los de la circuncisión o también de los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Y cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Noten esa frase, la justicia de la fe. Como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados a fin de que también a ellos la fe les sea juntada por justicia. Ahora aquí le está atribuyendo un título muy importante a Abraham. Está diciendo que él es el padre de todos los creyentes. Este hombre que creyó
que era impío, ha sido declarado el padre de los creyentes. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se le llama a Abraham el padre de la fe? Abraham no fue el primero en tener fe. La fe de Abraham no era más grande que la de otros hombres de Dios en la Biblia, ni era más grande que la fe de todo verdadero creyente. La fe de Abraham no era diferente que la de ningún miembro del pueblo de Dios. Ciertamente la fe de Abraham era asombrosa, era extraordinaria. El Nuevo Testamento da testimonio de él y de su fe de una manera bastante positiva. El Nuevo Testamento se refiere a Abraham 74 veces en 70 versículos. Y en todos esos 70 versículos y esas 74 veces que el Nuevo Testamento habla de Abraham, no le encuentran ni una sola falta. No mencionan ni una sola falta de Abraham. Interesantemente, cuando leemos los 14 capítulos que el libro de Génesis le dedica a Abraham para contar su historia, encontramos algunos episodios perturbadores puestos que exhiben, que ponen en evidencia las debilidades de la fe de Abraham. Fueron debilidades graves que mostraban cobardía, mentira, manipulación. Él manipuló junto con su esposa a su sierva. Mostraban incredulidad. Abraham cometió pecados graves, serios. Si uno solo leyera el Nuevo Testamento, hermano, no sabría nada de eso. Pero el Antiguo Testamento es muy claro. Eso a mí me hace pensar en eso en algo como la iglesia, ¿no? Aquí en la iglesia, hermano, todos lucimos bien. Todos somos preciosos. Pero nuestra esposa sabe. Tu esposa sabe, tu esposo sabe. Tus hijos saben. La gente que vive cerca de nosotros sabe. Y la Biblia no calla los pecados de Abraham. Y dadas todas esas debilidades, hermano, ¿por qué es que a él se le llama el padre de la fe? Esa es la pregunta. Y la respuesta es que Abraham creyó en las promesas de un pacto que garantizaba la venida del Mesías y que habría de ser el fundamento de la redención de la creación entera y de la vida del pueblo de Dios. En los momentos más cruciales de su vida, Abraham, hermanos, mostró, a pesar de que era débil, pero en los momentos más cruciales de su vida, Abraham mostró que la fe de él no era puramente mental o interna, sino que era una fe viva, una fe que controlaba su conducta, que lo hizo obediente, particularmente en momentos críticos, como por ejemplo cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, o cuando tuvo que entregar a su hijo en sacrificio y el Señor en el último momento lo salvó. Pablo dice que Abraham fue hecho el padre de todos los creyentes en por lo menos 2 lugares, en Gálatas capítulo 3, versos 7 al 9, y en el libro de Romanos capítulo 4. Así que, hermanos queridos, la fe de Abraham en realidad es igual que la nuestra, era igual que la nuestra. Pero la pregunta entonces sería, ¿cuál es la esencia de la fe de Abraham? ¿Por qué es que este hombre llegó a ser el padre de la fe? ¿Qué es lo que distingue esta fe y qué es lo que distingue la fe verdadera? Yo quisiera invitarles para que consideráramos, hermano, 4 aspectos de la fe de Abraham. En primer lugar, vamos a considerar que la fe de Abraham era una fe justificadora. La fe de Abraham, en segundo lugar, era una fe transformadora. Y en tercer lugar, era una fe adoradora. En cuarto lugar, una fe proveniente de Dios. Veamos, hermanos,
primero el aspecto justificador de la fe de Abraham. Abraham no tenía todas las ventajas teológicas que nosotros poseemos. Él no leyó nunca la teología sistemática de Berkhoff. Tampoco él tenía la colección de los libros de John Owen. No supo nada de la Reforma, ni de Calvino, ni de la confesión de fe. Sin embargo, hermanos, él captó la esencia de la fe. Él supo lo que era la justificación. A pesar de que no conoció a Calvino, a pesar de que no era reformado en el sentido que nosotros le entendemos. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo este hombre llegó a entender la justificación? La encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo estaba muy lejos, siglos habrían de pasar para que eso sucediera. El libro de Romanos no había sido escrito, ni Gálatas, ni Efesios. ¿Cómo entonces él comprendió? Bueno, pues lo que él hizo fue creyó la promesa de una descendencia. Y al creer en esa promesa, él creyó en Jesucristo. Por supuesto, hermano, la dinámica y la extensión del entendimiento que Abraham tenía era diferente al nuestro, ¿no? Pero la esencia de la doctrina era la misma. La esencia de lo que él creía era exactamente similar a lo que nosotros creemos. La historia de Abraham comienza en el capítulo 12, pero no es hasta en el capítulo 15 donde se dice que Abraham creyó. El pasaje que leímos. Génesis 15:6. Pero la historia en realidad comienza desde el capítulo 11. Capítulo 11, al final del capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Y en el capítulo 15 dice Abraham creyó. Y en esta declaración, en 15:6, Génesis 15:6, encontramos la esencia de lo que es la fe. Muchos siglos después de Abraham, un hombre llamado Habacuc tuvo una percepción similar. Y Habacuc también hizo eco de Génesis 15:6. Si ustedes lo quieren abrir conmigo, por favor, el libro de Habacuc en el Antiguo Testamento. En el capítulo 2, verso 4, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ahora Habacuc, siglos después, dice, el justo por su fe vivirá. Ahora, en diferentes circunstancias, porque la circunstancia de Habacuc era que el pecado se había multiplicado en el pueblo y Dios estaba anunciando un juicio severo contra el pueblo de Israel. Y Habacuc estaba turbado. Y le pregunta al Señor, ¿cómo es posible que él... Primero le pregunta, ¿cómo es posible que tú no resuelvas el tema del pecado entre el pueblo de Dios? Y luego, cuando Dios le responde, le dice, sí, yo voy a destruir al pueblo. Voy a enviar a una nación que lo va a destruir. Habacuc se turba. Y la única respuesta en la turbación de Habacuc es que el justo por su fe vivirá. Muchos años más tarde, siglos más tarde, Pablo y el escritor de Hebreos tomaron este mismo texto, el justo por la fe vivirá. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este mismo concepto lo tomaron para explicar la justificación por la fe y sus efectos en el contexto del Nuevo Testamento. La esencia del Nuevo Testamento, hermano, es esto, el justo por la fe vivirá. En el siglo XVI, después de que Pablo había escrito Romanos, este mismo texto y la doctrina de la justificación libró a un hombre llamado Martín Lutero de su culpa y de la agonía, de su pecaminosidad.
Lutero, hermano, la experiencia de Lutero con este versículo, con esta realidad de la justificación por la fe, fue lo que dio lugar a la reforma de la cual nosotros conocemos, o muchos de ustedes conocen. Cuando Pablo quiso ilustrar la doctrina de la justificación por la fe, él usó a Abraham como el ejemplo supremo en el capítulo 4 que leímos de Romanos. Luego en el capítulo 3 de Gálatas y en el libro de Hebreos se menciona este mismo evento y se enseña esta misma doctrina. Pablo argumentó que el aspecto más crítico de la fe es que Dios le atribuye al pecador justicia sin obras, como un regalo gratuito. Dios le atribuye al pecador justicia como un regalo gratuito. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham carecía de justicia. Aun cuando él obedeció e hizo grandes sacrificios para seguir la palabra de Dios, no fue por su obediencia, sino por su fe que él fue justificado. Su entendimiento de esta verdad le permitió ver las implicaciones eternas de la fe y incluso le permitió morir sin haber visto las promesas. Abraham murió sin haber visto la promesa de que una nación entera iba a salir de sus lomos. Abraham vivió como extranjero, como peregrino, durante toda su existencia. Pero Abraham creyó. Y queridos hermanos y amigos, esta mañana, ojalá que nosotros comprendamos que creer en Dios y creer en su palabra, y creer en su Hijo Jesucristo y creer en el regalo gratuito de la justicia por la fe es la cosa más maravillosa, más bendita que le puede suceder a una persona. Eso fue lo más grande que le sucedió a Abraham. Abraham es conocido, hermano, por su fe. Lo que transformó la vida de Abraham, lo que definió la vida de Abraham, fue su fe. Lo que le permitió a él llegar a ser el padre de la fe fue que él creyó la promesa, lo que Dios le dijo. Él recibió el pacto, se hizo parte de ese pacto por la fe y fue llamado el padre de la fe. Pregúntate a ti mismo, ¿creo yo? ¿Creo verdaderamente de esta manera? ¿Qué es lo que yo creo? Pregúntate cuál es mi esperanza, mi esperanza suprema en la vida y después de esta vida. ¿Qué es lo que te sostiene en esta vida y qué es lo que te va a sostener cuando mueras? Es una condición muy triste ser incrédulo. Si tú no crees en el Señor Jesucristo, yo te pregunto, ¿en qué crees? ¿En quién crees? Si no crees en las promesas de Dios, en las promesas de quién crees. ¿Qué promesas estás creyendo? Lee la Escritura y vas a encontrar allí a una ramera llamada Rahab, que fue transformada por la fe. A un hombre que lo perdió todo y la calamidad absoluta llegó a su vida en cuestión de momentos. Un hombre llamado Job, y ese hombre fue restaurado por la fe. Vas a encontrar la historia de una mujer de mala reputación, ignorante, pagana, conocida como la mujer samaritana, ni siquiera sabemos su nombre, y fue por la fe que esta mujer fue transformada. Vas a encontrar a un hombre que era un gran líder religioso, pero era ignorante de Dios, un hombre llamado Nicodemo, y fue la fe lo que lo transformó. Muchos en la Biblia. Y en esta misma iglesia podemos dar testimonio de cómo la fe nos transformó, de cómo la fe nos justificó, de cómo fuimos justificados por la misma fe que justificó a Abraham,
Porque la verdadera fe es una fe que justifica. Es una fe que justifica al impío, al que carece de justicia, al que no tiene méritos para acercarse a Dios. Porque ninguno tiene méritos para acercarse a Dios. Nosotros no tenemos derecho de acercarnos a Dios. No hay esfuerzo, no hay religión, no hay obra que sea suficiente para acercarnos a Dios. Entonces Dios nos ofrece su justicia, la justicia de su Hijo, gratuitamente por la fe. Por eso decimos que la fe de Abraham era una fe justificadora. Ahora, en segundo lugar, la fe de Abraham fue una fe transformadora. La fe no solamente justificó a Abraham, la fe transformó su vida entera. Por un lado, lo transformó físicamente, transformó su cuerpo. Porque dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 4, verso 19, que su cuerpo estaba como muerto. Era un hombre viejo, de 100 años de edad, y Dios le había prometido un hijo, y a los 100 años de edad él todavía no tenía hijo. A los 99 no tenía el hijo todavía. Pero Dios lo hizo padre de un hijo a los 100 años de edad, por la fe. Y a través de ese hijo, él fue padre de muchas naciones. Isaías, si ustedes vienen conmigo por favor al libro de Isaías, capítulo número 51. Nos dice algo, hermano, de cómo Dios obró esta transformación en Abraham. Isaías capítulo 51. Escuchen cómo lo describe el profeta. Aquí está hablando de Abraham. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. Aquí está hablando de Abraham, hermanos. Y Dios le dice al pueblo, miren ustedes la piedra de donde fueron cortados y el hueco de la cantera de donde fueron arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Mirad a Abraham vuestro padre. Noten ustedes que Abraham aquí, hermanos, es descrito como una piedra que Dios arrancó de una cantera. Y dice que de allí Dios formó la nación de un solo individuo, con un solo hijo. Dice un comentarista acerca de este pasaje: al considerar el estado de Abraham y de Sara antes que Dios les diera a Isaac, de quien Jacob y toda su posteridad descendieron, Dios lo hace comparando el cuerpo de Abraham y de Sara a una roca o a una cantera. Y él de allí los arrancó. Y con esto implica que Dios de alguna manera hizo lo que Juan el Bautista dijo que Dios podía hacer: sacar hijos de las piedras. Bueno, de hecho, hermano, la Biblia dice que nuestro corazón es un corazón de piedra y Dios lo cambia en un corazón de carne. Y Dios hace eso con aquellos que creen. Los transforma. Les transforma el corazón. Abraham le transformó su vida entera. Por fe, Abraham fue transformado físicamente de ser un hombre solo, impotente, para llegar a ser padre de multitudes, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero la fe no solamente transformó a Abraham físicamente, no solo le dio la capacidad de tener hijos, siendo viejo y siendo su esposa impotente, sino que la fe también lo transformó espiritualmente. La fe encendió en Abraham la capacidad
hasta entonces para él desconocida, de caminar en los caminos del Señor, de vivir una vida de justicia, de ver las cosas de una manera diferente a como las veía él antes, y de una manera diferente a como la veían todos sus compatriotas en Ur de los Caldeos. Porque él venía de la tierra de Ur de los Caldeos. Y luego llegó a la tierra de Canaán. Y los caldeos eran paganos y tenían una manera de ver la vida lejos de lo que Dios dicta. Y los cananeos también. Pero la fe transformó a Abraham para que él pudiera ver las cosas como Dios las ve. La verdadera fe transforma la mente y los afectos. La fe transformó la manera en que Abraham veía el mundo, la manera en que Abraham se veía a sí mismo, la manera en que Abraham veía la eternidad. Y esta nueva perspectiva lo guió a hacer decisiones sabias, decisiones radicales para caminar con Dios, para ponerse en línea con el Señor. Así que la fe no solamente justificó a Abraham, lo libró de su culpa, pero le dio una nueva manera de ver la vida, una manera nueva de ver las cosas, y le dio fuerza a su cuerpo para tener un hijo. Le dio capacidad para hacer lo que él no podía hacer antes. Eso hace la fe. El poder transformador de la fe afecta a todos los creyentes, hermano. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es justificado, recibe justicia, no su justicia personal, que no existe, sino una justicia ajena, la justicia de Cristo, perdón de pecados, declaración de justicia, pero también es transformado físicamente, mentalmente, para poder hacer lo que antes no hacía, para creer las cosas que antes no creía, para ver lo que antes no veía, para anhelar lo que antes no anhelaba. Eso hace la fe. La verdadera fe hace que los creyentes vean las cosas diferente a como las ve el mundo, y les hace capaces de vivir vidas piadosas. Las prioridades, los deseos, las metas y el estilo de vida de una persona que cree. Lo repito, las prioridades, los deseos, las metas y el estilo de vida de una persona que cree son transformadas. Antes estaban centradas en sí mismo y en sus deseos, ahora están centradas en Dios. Antes eran dirigidas por el consejo del mundo, ahora son dirigidas por la palabra de Dios. Antes eran orientadas a lo carnal y a lo mundano, ahora son orientadas hacia lo espiritual y hacia lo eterno. La fe de Abraham lo transformó, fue una fe transformadora, fue una fe justificadora, que lo puso delante de Dios y le dio acceso a Dios, perdonando sus pecados, pero también lo transformó. Le dio la capacidad no solamente de entrar a la presencia de Dios, le dio la capacidad de caminar en los caminos de Dios. Y le dio la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Y de ser un instrumento en las manos de Dios para Dios hacer a través de él o cumplir a través de él sus propósitos. Eso hace la fe. Lo hizo con Abraham y lo hace con todo verdadero creyente. El poder transformador de la fe sacó a Abraham de la idolatría. Lo sacó de Ur de los Caldeos. Y lo condujo a vivir una vida en búsqueda de la voluntad de Dios, aunque tuvo que adoptar una vida en la cual se convirtió en extranjero y en peregrino y en exilado en la propia tierra que Dios le había prometido. Pero esa fe le dio entendimiento, le abrió sus ojos al mundo invisible para agradar a Dios.
Por estas razones, todo verdadero creyente es transformado. Es una persona diferente. Todo verdadero creyente cambia. Todo verdadero creyente tiene comunión con Dios porque ahora es justo o justificado. Pero también camina en los caminos de Dios porque es transformado por la fe. Y adquiere habilidades y capacidades espirituales y aún físicas para hacer cosas que antes no hacía para Dios. Nos cambia en personas diferentes y nos enseña a dejar de caminar para esta tierra y para nosotros mismos y a caminar para la eternidad y para el Señor. Esa es la gran diferencia entre un verdadero cristiano y un cristiano nominal, un religioso o un mundano. Ahora, en tercer lugar, la fe de Abraham no solamente fue una fe justificadora, no solamente fue una fe transformadora, pero fue una fe adoradora. La fe convirtió a Abraham de ser un idólatra a ser un adorador del verdadero Dios. Dice Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 20, que Abraham fue fortalecido en fe, dando así gloria a Dios. Abraham fue fortalecido en fe, dando así gloria a Dios. Noten ustedes la conexión entre la fe y el ser fortalecidos en fe y la gloria de Dios. Abraham fue capaz de glorificar a Dios, fue un adorador de Dios por su fe. Y en la medida que él era fortalecido en fe, que crecía en fe, él glorificaba a Dios. Esa es la razón, hermano querido, porque tú debes buscar crecer en la fe. Tenemos que usar los medios de gracia. Todo verdadero creyente tiene la capacidad, la vocación, la inclinación y los recursos espirituales para crecer en fe. Y nuestro crecimiento en fe, nuestra madurez en fe, glorifica a Dios. Porque la fe, en su esencia, es adoradora. Así como es justificadora, así como es transformadora, es adoradora. Nos mueve a la adoración. La fe de Abraham glorificó a Dios, porque nada complace a Dios tanto como la fe de su pueblo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no se puede agradar a Dios. Porque la fe es adoradora, porque la adoración proviene de la fe. La verdadera adoración es una adoración en fe. La fe es la esencia de la adoración. Sin fe, la adoración no puede ser adoración verdadera. Cantar himnos es vacío. Venir a la iglesia es vacío. Participar de la cena del Señor es vacío. Profesar ser evangélico, católico, religioso, de cualquier religión, es vacío, sin fe. Sin fe verdadera. Sin esa fe que justifica, sin esa fe que transforma, no puede haber adoración. No la puede haber. Abran Hebreos 11, verso 4, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel adoró a Dios, Caín adoró a Dios, al mismo Dios, no a Dios falso, no un Dios falso, al mismo Dios. Pero Abel ofreció su sacrificio con fe. Caín
ofreció su sacrificio centrado en sí mismo, en su propia opinión, en su propio deseo, en su propio esquema, y era del maligno, dice la Biblia. Era un hombre perverso, criminal, no tenía fe. Adán ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y Dios rechazó la ofrenda de Caín, porque le faltaba fe cuando la trajo. Porque Dios rechaza cualquier ofrenda sin fe. Dios rechaza la religión sin este tipo de fe. Dios rechaza la profesión religiosa, superficial, humana. Dios espera esta fe, la misma fe de Abraham, la fe que justifica, la fe que transforma. Porque esa es la fe que nos va a llevar a la adoración. Porque la verdadera fe mueve al pueblo de Dios a edificar altares, a traer ofrendas a Dios. Aquellos hermanos que tienen verdadera fe son adoradores fieles y asiduos. Los que tienen verdadera fe son adoradores fieles y asiduos. Asiduos a la Biblia, asiduos a la devoción, asiduos a la oración, asiduos a la iglesia, asiduos a la comunión con los hermanos, asiduos a estar atentos a la predicación de la palabra de Dios. Son fieles, fieles adoradores, porque tienen fe, porque han sido justificados, porque han sido transformados. Entonces su vocación, su inclinación, su anhelo, su deseo es adorar a Dios. Abraham era así, hermano. Abraham edificaba altares donde quiera que él iba. Vengan al capítulo 12, por favor, del libro de Génesis. Dice en el versículo 7: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Esto sucedió en un territorio llamado Siquem, en el encino de Moré, o de More. Y allí Dios le apareció a Abraham, y dice el verso 7, y Abraham le edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Vean ustedes a Abraham allí edificándole un altar a Dios. Verso número 8. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Este es otro altar que le está edificando en otra parte de Canaán. Luego vengan al capítulo 13, por favor, verso 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya, 13:18 quiero decir. 13:18. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. En el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová, otro altar. Este hombre estaba edificando altares por todas partes. Donde quiera que él iba, él adoraba a Dios. Ahora, una cosa muy interesante de la vida de Abraham, hermanos, es que Abraham era contemporáneo de Nimrod. No eran de la misma edad. Probablemente Abraham era un niño cuando Nimrod se rebeló contra Dios y hizo la torre de Babel en Babel, ¿no? Babilonia, en Caldea. De esa región era Abraham. No era exactamente de la misma región, pero, como decirle, no exactamente en la misma ciudad, pero de la misma región. Y mientras que Nimrod y la gente de Babel edificaban una torre pretenciosa, con toda la soberbia, procurando alcanzar los cielos en rebelión contra Dios en esa torre, Abraham estaba edificando altares con devoción, con humildad, con gratitud, en comunión y en consagración a Dios. Digo, no era al mismo tiempo necesariamente, pero uno puede ver el contraste entre Nimrod
que era, hermano, era un coterráneo de Abraham. Mientras estaba gestando aquella rebelión contra Dios, Dios llama a Abraham responde y Abraham es justificado, es transformado y se convierte en un adorador. Abraham, hermano, no solamente era diferente a Nimrod, Abraham era diferente a Lot. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos y abandonó esa tierra pagana, pues lo acompañó un sobrino suyo llamado Lot. Y Lot se supone que también creía las promesas. Es más, el Antiguo Testamento dice que él era justo. Había una medida de fe verdadera en Lot, pero hermano, obviamente Lot tenía más puesta, siendo creyente, tenía puesta su mirada más en las llanuras del Jordán, que a él le parecían como la tierra de Egipto, como el huerto del Edén. Es extraño, ¿no? Que él ve las llanuras de Egipto, las llanuras del Jordán, que estaban al otro lado del Jordán, por donde estaba Sodoma y Gomorra. Y él ve aquello, hermano, y le parece como el huerto del Edén. Y le parece como Egipto, porque él había estado con Egipto cuando Abraham descendió a Egipto. O sea, él se quedó como contaminado con Egipto y con un concepto equivocado del huerto del Edén, siendo creyente. Y Lot no levanta ni un solo altar. Lot no era un adorador. Lot era un cristiano ambicioso, de esos que dejan de llegar a la iglesia por cualquier motivo, de esos que aceptan cualquier trabajo, aunque eso implique, hermano, daño para su vida espiritual o para sus iglesias, o para su familia, para su esposa, para sus hijos. Ese tipo de creyente era Lot. Era un creyente que no crecía en la fe. Abraham se distinguió de Lot, hermano. Lot nunca levantó un altar, mientras que Abraham levantaba altares por toda la tierra de Canaán, donde quiera que él iba. Esta es la diferencia entre un hombre mundano o un cristiano de fe débil que no crece espiritualmente y un hombre con su mente en el cielo que crece en fe. La fe convirtió a Abraham en un adorador. La fe de Abraham era justificadora. Lo puso en comunión con Dios, le dio acceso a la presencia de Dios porque le limpió de sus culpas, quitó sus culpas. Pero no solamente era justificadora, era transformadora. Le dio fuerzas para tener el hijo que Dios le prometió, para soportar aquellos 25 años esperando una promesa que vio cumplida parcialmente, porque tuvo el hijo, pero no vio la descendencia, no vio la nación, murió sin haber visto las promesas, pero lo creyó porque estaba transformado, tenía una visión más allá de las circunstancias presentes, más allá de sus emociones. Eso es un verdadero creyente. ¿Qué clase de creyente eres tú? ¿Qué clase de fe tienes? Tenemos que aprender a discernir la esencia de la verdadera fe. Necesitamos discernimiento en estos días porque hay muchos maestros religiosos que enseñan una falsa definición de la fe. Porque la gente tiene conceptos equivocados de la fe y de Dios y del perdón de los pecados y de la vida cristiana y de la adoración. ¿No han visto ustedes que las iglesias se han convertido en centros de entretenimiento, centros de mejoración personal o centros de terapia emocional? Porque no entienden la adoración. Que los creyentes se han convertido, hermano, simplemente en simples consumidores de la religión, que están esperando que les satisfagan sus deseos. Como el apóstol Pablo dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, apartarán de la verdad el oído, tendrán comezón de oír y se volverán a las fábulas. Y si entonces se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias,
Eso está sucediendo. ¿Por qué? Porque la gente no conoce la verdadera fe. La fe de Abraham, hermano, fue una fe que lo justificó, lo transformó, lo convirtió en un adorador. ¿Eres tú justificado? ¿Has recibido el perdón de tus pecados? ¿Has reconocido tu culpa? Que eres impío, que eres culpable, que eres indigno y que tu única esperanza es la justicia de aquel que, siendo inocente, murió en la cruz del Calvario. Él es el único que justifica. Y la única manera de acercarse a Él es por la fe, creyendo en Cristo. Por eso tienes que creer en Cristo. No hay otra manera de ser salvo, sino por fe. La fe, hermano, no es un sentimiento, no es una estrategia, no es una herramienta para alcanzar el éxito, para resolver problemas o para satisfacer nuestras ambiciones. Ten cuidado, no sea que la fe que tú concibes, la fe que tú piensas tener, sea un concepto puramente humano. O sea, un concepto supersticioso, que no tiene que ver con lo que la Biblia enseña realmente acerca de la fe. ¿Qué tipo de fe tienes? Pero déjenme terminar en cuarto lugar, hermanos, considerando que la fe de Abraham fue un acto de gracia, fue un acto de la gracia de Dios. Fue Dios el que lo hizo, fue Dios el que se la dio. El apóstol Pablo habla en Tito capítulo 1. Si ustedes lo ven conmigo, por favor. Tito capítulo 1, verso 1. Dice Pablo lo siguiente: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de Dios que es según la piedad. La fe de los escogidos de Dios. Vean ustedes cómo Pablo describe la fe acá. Dice que es la fe de los escogidos de Dios. Porque hay muchas otras clases de fe. Hay una fe instintiva y natural que todos los seres humanos tienen. Esa es la fe a la que se refieren los motivadores, ¿no? Cuando cuando motivan a la gente, le dicen: tú eres capaz, tú lo puedes hacer, no desmayes, sigue adelante. Ese tipo de fe, ¿no? Y ciertamente existe. La gente del mundo tiene fe, digámoslo entre comillas, ese tipo de fe, pero no es fe justificadora, no es fe transformadora, no es fe adoradora. Es fe para salir adelante, es como un instinto que Dios le da a los seres humanos para salir adelante. Es el mismo instinto que nos hace seguir cuando el semáforo está en verde, hermano, y nosotros creemos que el otro va a parar porque está en rojo. Eso creemos, a veces no nos resulta. Lo creemos, o es el mismo instinto que nos hace pensar que África existe. Yo nunca he estado en África, pero estoy seguro 100% que África existe. Porque me lo han dicho, he visto fotos, he visto, hermano, lo he estudiado, etcétera. Es un tipo de fe natural. Pero la fe que justifica, la fe que transforma, la fe que te convierte en adorador, es un regalo de Dios. Aquí dice Pablo, la fe de los escogidos de Dios. En el capítulo 12, verso 1 dice: el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, deja tu tierra y tu parentela. Y la pregunta que podemos hacernos allí, hermano, es ¿por qué? ¿Por qué Dios le habló a Abraham? ¿Por qué no le habló a Nimrod? Ni siquiera le habló a Aram, su padre, le habló a Abraham. ¿Qué era lo que había de Abraham, en Abraham, hermano, que era especial o único, que Dios lo escogió de entre su gente en Ur de los Caldeos? ¿Por qué? ¿Por qué a Abraham? ¿Era quizás él moralmente más elevado o espiritualmente superior a la gente que lo rodeaba? Ciertamente la Escritura no nos da mucho detalle, hermano, pero nos dice, por lo que nos dice,
la Biblia, nosotros podemos deducir que Abraham era un hombre ordinario de sus tiempos. Sin embargo, los hombres ordinarios de aquellos tiempos en Ur de los Caldeos eran abominablemente idólatras y sangrientos. Estaban envueltos en idolatría. Y la Biblia, hermanos, da cierta indicación de que Abraham estaba envuelto en idolatría. No lo podemos decir categóricamente, pero Josué 24:2 dice que el padre de Abraham y su hermano servían a otros dioses. Ahora, si Abraham estaba totalmente envuelto de la misma manera que su hermano y su padre en idolatría no lo sabemos, hermano, pero él era un impío según Pablo. Él era un impío según la Escritura, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Quiere decir, hermanos, que la fe de Abraham era una fe por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, esto es un regalo de Dios. Dios te está ofreciendo hoy el regalo de la fe. A los que ya somos creyentes, nos está ofreciendo crecer en fe, nos está invitando a crecer en fe, nos da los recursos para que crezcamos en fe, levanta pastores para que nos edifiquen en la fe, nos da su palabra para que nosotros crezcamos en fe, nos da los medios de gracia para que los usemos y crezcamos en fe, nos da una iglesia para que nos congreguemos y nos estimulemos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, nos permite orar, entrar a su presencia para que crezcamos en fe, en esa fe que justifica, esa fe que transforma, esa fe que nos vuelve adoradores, esa fe que es un regalo de Dios, fe que Dios nos da, no proviene de nosotros, no brota de nosotros, es un regalo de Dios. Hermanos, qué maravilla que Dios nos dé su gracia y en su gracia nos permita creer. Creemos. ¿Por qué creemos? ¿Por qué te llamó Dios a ti? ¿Qué estabas haciendo cuando Dios te llamó? La Escritura dice que nosotros no le buscábamos y Él nos encontró. Nosotros no preguntábamos por Él y Él nos dijo, heme aquí, heme aquí. ¿Te recuerdas cuando Dios te dijo, heme aquí? Cuando tú no lo buscabas y lo encontraste, o Él te encontró a ti. Fue un regalo. ¿Y qué es lo que Dios provocó? ¿Qué es lo que hizo para que nosotros quisiéramos entonces buscarlo? Dio fe, puso fe en nuestros corazones. El día que yo hice una profesión de fe, yo iba con un compañero mío y ambos hicimos una profesión de fe y él nunca más buscó la iglesia. Yo comencé a buscar desesperadamente una iglesia, por un buen tiempo no la encontré, pero quería la iglesia, quería la Biblia, quería la oración y no brotaba de mí, era algo de adentro. Es Dios, hermano, es Dios el que condujo a Abraham, lo justificó, lo transformó, lo convirtió en un adorador, lo hizo el padre de la fe y nosotros somos sus hijos. La fe tuya es la misma fe de Abraham. Él no era superior en fe, porque la fe que él tenía venía de Dios. Y la fe que tú tienes viene de Dios. Y la fe que tú necesitas tiene que venir de Dios. Si vas a ser salvo, tienes que creer. Y si vas a creer, tienes que humillarte, pedirle a Dios. Si no lo puedes hacer, pídele a Dios. Busca a Dios. Busca que el Señor te muestre su camino para creer en Él con esta fe justificadora, transformadora y adoradora. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te bendecimos. Te glorificamos porque tú eres el Dios de toda gracia. Que un día llamaste a Abraham de Ur de los Caldeos, de tierras idólatras. Lo llamaste a él, Señor, y no a Nimrod, no a ninguno de sus contemporáneos, lo llamaste a él por gracia. También has llamado a muchos en este lugar, nos has llamado, has tenido misericordia en nuestro pecado, en nuestra ignorancia. Señor, en nuestra torpeza e impotencia nos llamaste para justificarnos, para transformarnos,
para convertirnos, Señor, en adoradores del Dios verdadero. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén.